Mi papá dijo que este año no habría regalos mientras mi hermana desenvolvía un iPhone, un bolso de 5K y diamantes. Yo me quedé sentado sin nada. Cuando pregunté, ¿y yo? Mi mamá me dio una bofetada, así que cancelé todas las cuentas que costeaban todo su estilo de vida. La bofetada ni siquiera me dolió tanto. Esa es la parte que nadie te cuenta. La gente se imagina una bofetada como un momento cinematográfico que sacude la tierra. De esos que te hacen tambalear hacia atrás, con la vista en blanco y los oídos zumbando. Se imaginan lágrimas, gritos y drama. Lo que realmente pasó fue más silencioso y, de alguna manera, peor. La palma de mi madre conectó con mi mejilla izquierda a las 6:47 p.m. del día de Navidad, en el comedor de la casa que yo había estado manteniendo económicamente durante 3 años, delante de mi padre, mi hermana y mi tía Diane, quien inmediatamente se interesó mucho en el interior de su bolso. Hubo un chasquido fuerte. Mi cabeza giró ligeramente por el impacto. Mi hermana se quedó inmóvil con la cinta de un bolso de diseñador en una mano y la caja de un iPhone nuevo en la otra. Y entonces la habitación quedó en completo silencio. No lloré, no grité, ni siquiera me llevé la mano a la mejilla. Solo me quedé allí un momento, 2 segundos, quizás 3, y miré el rostro de mi madre, no con rabia, no con lágrimas. La miré como se mira algo que has estado mirando durante años y que por fin, ves con claridad. Luego tomé mi abrigo del respaldo de la silla, caminé hacia la puerta principal, la abrí. Salí al frío aire de diciembre. Nadie me llamó, ni una voz, ni un paso detrás de mí. Solo el clic de la puerta, el sonido de mi propia respiración y el zumbido apenas audible de las luces navideñas de los vecinos distantes en la oscuridad. Me senté en mi coche en la entrada y abrí mi teléfono. Necesitas entender quién era yo antes de ese momento, porque esta historia no tiene sentido sin eso. Mi nombre es Marcus. Tengo 26 años y soy, o era, un desarrollador de software para una empresa tecnológica mediana en Atlanta. Me gradué antes de tiempo. Conseguí un trabajo rápido. Fui, según la mayoría de los parámetros, la historia de éxito de mi familia. El primero de mi familia inmediata en terminar una carrera de 4 años. El primero en tener un salario con beneficios y un plan de jubilación. Y un nombre en un contrato de alquiler real para un apartamento real. Me elegí a mí mismo, mi familia, mis padres y mi hermana menor, Brianna, vivían a 40 minutos en la casa donde crecí. Una casa bonita, 3 dormitorios, 2 baños, un patio. Mi padre, Raymond, trabajaba a tiempo parcial en una ferretería después de que su cirugía de rodilla, hace 2 años, lo dejara sin su trabajo anterior. Mi madre, Cheryl, trabajaba horas administrativas en una oficina dental, lo suficiente para mantener los beneficios, pero no para contribuir materialmente al hogar. Brianna tenía 22 años, tomó algunas clases en un colegio comunitario y trabajaba unas 12 horas a la semana en una tienda de ropa. Ella lo describía principalmente como hacer contactos. Quiero ser justo con ellos, porque creo que la justicia es importante, incluso cuando la gente no la merece. No eran personas malvadas, no eran monstruos. Mi infancia, en su mayor parte, fue normal, tranquila, el tipo de crianza suburbana donde no pasa nada dramático y crees que eso significa que todo está bien. Pero en algún momento, cuando recibí mi primer cheque de pago real, ocurrió un cambio. Tan lento que apenas lo noté, tan gradual que me decía a mí mismo que era solo la familia, que esto era normal, que esto es lo que haces cuando eres el que lo logró. Empezó con el plan telefónico. Tenía 3 líneas, la mía, la de un amigo que se mudó y una de repuesto. Mi mamá preguntó si podía unirse para ahorrar dinero. Claro, luego Brianna, luego mi papá. 4 líneas. Pagaba unos $180 al mes por todas ellas y me decía a mí mismo que estaba bien porque era la familia. Luego Netflix. Se les bloqueaba su cuenta compartida, así que simplemente los agregué a la mía. Luego, un año para el Día de Acción de Gracias, surgió Hulu. Lo querían para el paquete de televisión en vivo. Y yo dije, claro, solo son $20 y algo al mes. Amazon Prime. El envío de comestibles era tan conveniente para el horario de mi mamá, dijo ella. Solo agréguelos a la casa. Claro. Spotify Familia. La aplicación de handicap de golf de mi papá. Una suscripción premium que costaba $19.99 al mes, que mencionó una vez mientras yo estaba medio dormido en el sofá, y debí de haber dicho que sí sin procesarlo completamente. El seguro del coche fue lo que acepté de forma más consciente, porque tenía sentido desde el punto de vista financiero. Añadir 2 coches a mi póliza evitó que sus tarifas se dispararan después de que mi papá tuviera un pequeño choque. Hice los números. Era más barato para todos. Dije que sí. Y luego estaba la tarjeta de crédito. Había abierto una tarjeta de recompensas con un límite alto cuando empecé a ganar dinero de verdad. Agregué a mi mamá como usuaria autorizada porque una vez le habían rechazado la tarjeta en la farmacia y me había sentido fatal por ello. El plan era solo para emergencias. Ella tenía la tarjeta para emergencias. ¿Ves a dónde va esto? Yo no por mucho tiempo. Los regalos aparecieron por etapas. Así sé que esta Navidad no fue espontánea. El iPhone 15 Pro Max de Brianna, de venta al público,
Ella estaba actualmente en mi plan telefónico con datos ilimitados. El bolso de diseñador, una marca que mi madre había mencionado una vez, casualmente, en agosto. La forma en que la gente menciona cosas que creen que eventualmente tendrán. Busqué el precio por vaga curiosidad y lo saqué de mi mente. Precio, $4,800. Rebajado de $5,400 en oferta. Los pendientes de diamantes, pequeños, con gusto, aún así, diamantes. El tipo de cosa que viene en una caja de terciopelo dentro de una bolsa blanca con asas de cinta. Mi hermana los sostuvo a la luz mientras mis padres sonreían. Yo estaba sentado al otro lado de la mesa con las manos en el regazo. Habíamos acordado, todos nosotros en un chat grupal en noviembre. No regalos este año. El mensaje aún estaba allí. Podría desplazarme hasta él ahora mismo. Mi papá lo había sugerido. Si no siempre tienes tiempo para ver las historias completas, recuerda que en la membresía del canal ya tienes disponibles las versiones resumidas de cada historia. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Mi mamá lo había secundado con un emoji de corazón. Brianna había enviado un pulgar hacia arriba. Yo había dicho, me parece bien. Un alivio me invadió porque las vacaciones ya eran financieramente difíciles y yo estaba tratando silenciosamente de recuperar mis ahorros después de unos meses de gastos por encima del promedio. Todavía no lo había examinado completamente. No tenía nada para nadie porque habíamos acordado. La cena continuó. El desenvolvimiento continuó. Mi hermana narraba cada regalo como si fuera una influencer de belleza haciendo un video de unboxing. ¿Viste cómo atrapa la luz? Oh, Dios mío, mamá. Esto es exactamente lo que quería. Y mis padres intercambiaban miradas de pura satisfacción parental. En algún momento, ni siquiera recuerdo completamente la secuencia exacta de palabras. Solo la sensación de que había estado parado afuera en el frío durante mucho tiempo. Y finalmente lo dije. Hice la pregunta. ¿Y yo? 4 palabras. Una pregunta humana genuina. No fui acusatorio. Mi voz no tembló. Solo miré la pila de bolsas de regalo, papel de seda, cajas de terciopelo y electrónica nueva. Y dije, ¿y yo? La mano de mi madre golpeó mi cara antes de que terminara la frase. Crack. Silencio. La miré. Ella me miró. Y en sus ojos vi algo que se asentó permanentemente en mi pecho. No rabia, no sorpresa, sino una especie de confirmación. No estaba horrorizada por lo que había hecho. Estaba irritada por lo que había preguntado. Recogí mi abrigo. Salí. Me senté en mi coche en la entrada durante aproximadamente 11 minutos. Sé la hora porque tengo la costumbre de anotar las marcas de tiempo. Es una cosa de desarrollador o quizás solo de metano. Y cuando saqué mi teléfono, el reloj marcaba las 6:53 p.m. Para las 7:04 p.m. había hecho todas las cancelaciones que se podían hacer desde un teléfono. Quiero describir el sentimiento porque es importante. La gente asume que estaba temblando, llorando de rabia, con las manos temblorosas sobre la pantalla. Eso no fue lo que pasó. Estaba tranquilo, completamente, casi inquietantemente tranquilo. Mi cara todavía me ardía ligeramente donde me habían golpeado, como la piel después de un impacto. No dolor exactamente, más bien calor. Y mi mente estaba muy clara. Abrí la aplicación del operador primero. Navegué a la gestión de la cuenta. Saqué las líneas. La línea de mi hermana. Eliminar, confirmar. La línea de mi padre. Eliminar, confirmar. La línea de mi madre. Eliminar, confirmar. 3 líneas. Desaparecidas en menos de 2 minutos. Efectivo inmediatamente. Netflix. Abrí la aplicación. Fui a la configuración de la cuenta. Quité todos los perfiles adicionales. Luego cancelé la suscripción por completo. Efectivo al final del ciclo de facturación, pero habrían cerrado sesión por la mañana. Hulu. Mismo proceso. Cancelado. Amazon Prime. Eliminé a los miembros del hogar. Luego cancelé Prime en sí. Podría reiniciarlo más tarde si quisiera. La prueba gratuita había caducado hacía mucho tiempo de todos modos. Spotify. Eliminé a los miembros de la familia del plan. Bajó a individual. La aplicación de golf. De hecho, casi me sentí mal por esta por una fracción de segundo, y luego recordé que mi padre había visto a su esposa abofetearme y se había vuelto a su plato. La cancelé sin dudarlo. El seguro del automóvil requería una llamada telefónica. Lo sabía de antemano. Marqué la línea de atención al cliente las 24 horas. Di mi número de póliza y le dije a la representante que necesitaba eliminar a todos los conductores adicionales excepto a mí. ¿Estás seguro?, preguntó. Eliminar conductores a mitad de póliza afectará su cobertura inmediatamente. Muy seguro, dije. Ella lo procesó. Me leyó el número de confirmación. Le di las gracias. Luego la tarjeta de crédito. Abrí los extractos de los últimos 3 meses. Me dije a mí mismo que no necesitaba mirar demasiado de cerca. La familia la usaba para emergencias, había dicho. Y lo creí. Principalmente porque creerlo era más fácil que la alternativa. Mes de octubre. $340 en lo que parecían ser cargos de salón de belleza. $89 en un restaurante que no reconocía. $210 en una tienda de ropa. Mes de noviembre. $612 en otra tienda de ropa. $45 en un salón de manicura. $180 en lo que figuraba como accesorios de venta al por menor. Mes de diciembre. $447. Me quedé mirando ese número por un largo momento. El bolso.
el bolso de $4,800, el que mi hermana estaba fotografiando desde múltiples ángulos dentro de la casa, pagado con mi tarjeta de crédito, la de emergencias. Llamé al número que aparecía en el reverso de la tarjeta. Necesito reportar mi tarjeta como perdida, dije, y que se emita una nueva solo a mi dirección. La representante fue paciente, profesional, confirmó la dirección registrada, mi apartamento, no la casa de mis padres, porque no soy lo suficientemente estúpido como para haber cambiado eso alguna vez. Canceló la tarjeta, pidió el reemplazo y confirmó que la usuaria autorizada, mi madre, ya no tendría acceso. La tarjeta existente se desactivará en 1 hora, dijo. Gracias, dije. Dejé el teléfono en mi regazo. Miré la fachada de la casa, la luz cálida en las ventanas, el débil sonido de lo que podría haber sido mi hermana riendo. Luego arranqué el coche y conduje hasta el Marriott, a 8 minutos. Me registré. Conseguí una habitación en el 4º piso. Pedí un sándwich club y una Coca-Cola al servicio de habitaciones. Y vi una película que había querido ver durante 2 meses. Me duché. Puse el termostato a la temperatura exacta que me gusta. Me metí en la cama con sábanas limpias que olían ligeramente a detergente industrial, lo cual, sinceramente, es mi olor favorito en el mundo cuando estoy agotado. Dormí desde las 10:30 p.m. hasta las 7:18 p.m. sin interrupción. No recuerdo la última vez que dormí tan bien. Mi teléfono estaba boca abajo en la mesita de noche. Había apagado el timbre, pero lo sabía. En la parte tranquila y práctica de mi cerebro, que había estado haciendo los cálculos durante 2 minutos a las 6:53 p.m., en una entrada fría. Sabía cómo sería la mañana. 7:43 p.m. Cogí el teléfono. Mamá, la tele no funciona. 7:44 p.m. Papá, oye, hijo, la aplicación del seguro dice que algo anda mal con nuestra póliza. 7:44 p.m. 30 segundos después. Brianna, mi teléfono dice que ya no estoy en el plan. Leí los 3. Volteé el teléfono. Hice café en la pequeña máquina de la cómoda del hotel. De esas con los sobres delgados que nunca quedan lo suficientemente fuertes, pero que de todos modos son profundamente satisfactorios. Y me senté junto a la ventana y vi a Atlanta despertar en una fría mañana del 26 de diciembre. A las 8:15 llamó mi padre. Lo dejé sonar. A las 8:17 llamó mi madre. Lo dejé sonar. A las 8:20 mi hermana llamó 3 veces en rápida sucesión. Lo dejé sonar. Lo dejé sonar. Lo dejé sonar. A las 8:31 mi padre me envió un mensaje de texto. Hijo, creo que pudo haber habido algún tipo de error con las cuentas. ¿Puedes llamarnos cuando tengas oportunidad? Un error. 3 años de pagos. Un golpe de la palma de mi madre en la cara frente a toda la familia. Mi hermana sentada dentro de una casa que yo financié parcialmente, con un bolso de $4,800 cargado a mi tarjeta, y mi padre me enviaba un mensaje de texto sobre un error. Escribí una frase de respuesta. No hay error, papá. Feliz Navidad. Enviado. Dejé el teléfono y terminé mi café, y luego volvió a sonar. No una llamada, no un mensaje de texto de la familia, un correo electrónico, de un nombre que no esperaba. Derek Okafor. Asunto. Tenemos que hablar del contrato de arrendamiento. Se me revolvió el estómago, porque lo había olvidado por completo. Mi nombre estaba en su contrato de arrendamiento del apartamento. Derek era el novio de Brianna de hacía 2 años. Un buen tipo, o eso había pensado. Callado, educado, trabajaba en logística. Habían empezado a salir justo cuando él se estaba recuperando de una mala racha, y cuando decidieron mudarse juntos hace 12 meses. El historial crediticio de Brianna era lo que los agentes inmobiliarios educadamente llaman un trabajo en progreso. Derek me había preguntado a mí, no a mis padres, a mí, si yo sería cofirmante del contrato de arrendamiento. Había sido profesional al respecto. Se sentó conmigo, me mostró su documentación de ingresos, su historial laboral. Dijo que Brianna estaría trabajando para construir su crédito, y en 1 año refinanciarían sin mi nombre. Yo había dicho que sí, por la familia. El contrato de arrendamiento duraba hasta agosto, 8 meses más. Abrí el correo electrónico con ese tipo específico de pavor que se siente en la garganta en lugar del estómago. Hola Marcus, soy consciente de la situación, y esta mañana he hablado con un abogado de inquilinos. Me gustaría abordar la situación del arrendamiento de forma adecuada y profesional. ¿Puedes proporcionar tu documentación de ingresos actual? Si has estado empleado de forma continua durante el último año, hay una vía razonable para que yo solicite mi eliminación como cofirmante y que el arrendamiento se te transfiera como único arrendatario. Agradecería que todas las comunicaciones en adelante se mantuvieran por escrito. Me respondió en 15 minutos. De hecho, había conseguido un ascenso en septiembre. Sus ingresos anuales ahora estaban cómodamente por encima de lo que el arrendador requería para un arrendamiento en solitario. Estaba francamente aliviado. Me pondré en contacto con la administración de la propiedad hoy, escribió. Por si sirve de algo, no tuve nada que ver con lo que pasó en Navidad. No estaba allí, y creo que lo que hicieron estuvo mal. Agradecí eso. No lo dije en voz alta, pero lo agradecí. Mi teléfono sonó a las 11:04 a.m., un número que no reconocí. Código de área de Atlanta, contesté. ¿Es Marcus? Al habla, soy la detective Caroline Whitfield del condado de Fulton. Estoy siguiendo un informe presentado esta mañana.
Una pausa. Sabe que su madre contactó con nuestra línea no de emergencia para denunciar, cito, un robo de servicios relacionado con cancelaciones de cuentas. Por un momento, solo me quedé parado en la ventana del hotel, mirando el estacionamiento. ¿Perdón qué? Quiero ser clara, dijo la detective Whitfield, y su voz tenía el tono cuidadosamente neutral de alguien que claramente ya ha revisado la situación y se ha formado una opinión de trabajo, de modo que llamo por cortesía. Después de revisar la naturaleza de la queja y las estructuras de las cuentas involucradas, todas las cuentas a su nombre, todos los pagos de sus finanzas, no lo estoy tratando como un caso viable. Todo parece estar dentro de sus derechos legales como titular de la cuenta. Mi madre me golpeó, dije. Ayer, el día de Navidad, delante de 4 miembros de la familia. Una breve pausa. ¿Quiere presentar una denuncia por eso? No lo había pensado hasta ese momento. No seriamente. El instinto de proteger a la familia, incluso a la familia que te ha fallado, es algo profundamente irracional y persistente. Sí, dije, después de 5 segundos, creo que sí. La detective Whitfield, 17 años en el condado de Fulton, había mencionado de pasada. Como la gente con largas carreras lo menciona para establecer una credibilidad básica, tomó mi declaración por teléfono. Explicó que la agresión simple en Georgia es un delito menor, que con 4 testigos presentes habría un sólido registro fáctico y que abriría un informe. Si la cosa iba a más, dependería de si yo quería seguir adelante. Por ahora, dijo, el informe existe. Eso importa. Gracias, detective. Cuídese, me dijo. Y feliz Navidad. De hecho, me reí. Solo un poquito. Sí, le dije. Usted también. Mi madre llamó 47 veces entre las 9 a.m. y las 3 p.m. del 26 de diciembre. Mi padre llamó 22 veces. Mi hermana me envió 31 mensajes que documenté con capturas de pantalla en una carpeta con la etiqueta «Porque tengo sentido del humor, incluso en crisis». Pruebas. Los mensajes de texto progresaron por etapas identificables. Etapa 1. Confusión. ¿Qué le pasó al plan telefónico? Mi Netflix no funciona. Etapa 2. Asunción de error. Marcus, creo que algo salió mal con tus cuentas. ¿Puedes llamarnos? Etapa 3. Impaciencia. ¿Por qué no me contestas? Esto es ridículo. Etapa 4. Negociación. Mira, sea lo que sea que pasó ayer, podemos hablar de ello. Solo arregla las cuentas. Etapa 5. La voz de mi madre entrando en los mensajes de texto de Brianna, lo cual sé porque Brianna escribe en minúsculas. Y de repente los mensajes se volvieron formalmente capitalizados. Marcus Raymond Carter, vas a llamar a esta casa ahora mismo. Esta es tu familia, y te estás portando como un niño. Etapa 6. Amenazas que revelaron exactamente cuánto entendían sobre su propia situación. No podemos conducir a ningún lado sin seguro. Tu padre tiene una cita médica el jueves. Si algo pasa, será tu culpa. Etapa 7. Brianna volviendo a su propia voz. Ok, pero en serio, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? A esa última casi le respondo. No porque la perdonara. Ella había desenvuelto regalos por valor de $6,000 mientras yo no tenía nada, y no había dicho una palabra, sino porque al menos era humana. El primer mensaje de texto de alguien que preguntaba por mí en lugar de por las cuentas. No respondí, pero lo noté. El 29 de diciembre, me reuní con un abogado civil llamado Jordan Ashby, cuya oficina estaba en el 4º piso de un edificio en Midtown, y que tenía una reputación, según 3 reseñas en línea diferentes que había leído, de ser excelente en disputas financieras adyacentes a la familia. Llegué preparado. Traje extractos de cuenta impresos de los últimos 36 meses, capturas de pantalla de cada mensaje de texto y correo electrónico, una copia del informe policial que la detective Whitfield había presentado, documentación de cada pago que había hecho en nombre de miembros de la familia, organizada por categoría y fecha en una hoja de cálculo que había creado la mañana de Navidad en el hotel, porque al parecer así es como proceso el malestar emocional. Jordan Ashby tenía 41 años, había ejercido el derecho civil durante 14 años y tenía la cualidad particular de los buenos abogados que lo han escuchado todo. No mostró ninguna reacción visible a nada de lo que dije, solo tomó notas y ocasionalmente hizo preguntas aclaratorias. Los cargos no autorizados de la tarjeta de crédito son interesantes, dijo, revisando el extracto de diciembre. Agregaste a tu madre como usuaria autorizada para uso de emergencia. Potencialmente hay un argumento para el uso indebido de la autorización allí, particularmente dada la cantidad. 4,847, dije. Por un bolso, escribió algo. Y el informe policial, tienes el número de caso. Se lo pasé por el escritorio. Lo miró por un momento. Esta es una posición más fuerte de lo que la mayoría de la gente viene, dijo. La mayoría de la gente tiene recuerdos emocionales.
Tú tienes un rastro de papel. Soy desarrollador, dije. Documento las cosas. Casi sonrió. Eso va a ser útil. Pasamos 2 horas revisando opciones. Recuperar los cargos no autorizados de la tarjeta de crédito era viable. El emisor de la tarjeta, los cargos y la clara desviación del propósito declarado estaban documentados. El informe de agresión estaba en el archivo. Él estuvo de acuerdo con Patricia Osibonsu en que la situación del arrendamiento era manejable dados los ingresos de Derek y la cooperación del propietario. ¿Cuál quieres que sea el resultado?, preguntó. Lo pensé. No la respuesta de satisfacción, no la respuesta de venganza, la respuesta real. Quiero librarme de esto, dije. De todo. El enredo financiero, la obligación. Quiero reconstruir mis cuentas, mis ahorros y mi tranquilidad, y quiero que entiendan clara y permanentemente que lo que hicieron tuvo consecuencias reales. Él asintió. Eso es alcanzable. El arrendador, una empresa de gestión de propiedades llamada Gray Line Residential, procesó la solicitud de arrendamiento individual de Derek en 8 días hábiles. El 9 de enero, recibí una carta formal dirigida a mí, refrendada por Derek Okafor y notariada, liberándome del arrendamiento como cofirmante a partir de la calificación exitosa de Derek, que había sido confirmada. Lo leí 3 veces, luego lo escaneé y lo guardé en la carpeta etiquetada Evidencia, que inmediatamente renombré Resuelto. La disputa de la tarjeta de crédito tardó un poco más. Había presentado una queja formal por escrito al emisor de la tarjeta el 3 de enero, con documentación, historial de la cuenta y una carta de Jordan Ashby. El 22 de enero recibí una respuesta. Los cargos marcados como mal uso de una cuenta de usuario autorizada, específicamente el cargo de diciembre de $4,847, serían investigados. En un plazo de 10 días, el emisor había revisado la queja y emitido un crédito provisional pendiente de revisión final. Basado en que los cargos eran inconsistentes con el propósito de emergencia declarado del acuerdo de usuario autorizado y que yo había retirado la autorización antes de que finalizara el ciclo de facturación. No se me garantizaba el monto total, pero estaba luchando. Mi padre me envió un mensaje de texto el 15 de enero, no con urgencia, no exigiendo, solo un mensaje de texto extrañamente simple. Hijo, me gustaría que nos reuniéramos para almorzar si estás dispuesto. Solo nosotros, sin agenda. Me lo pensé durante un día entero. Mi terapeuta, cuyo nombre es doctora Andrea Mensa, y a quien había empezado a ver a principios de enero, después de reconocer que había pasado aproximadamente 3 años en un patrón financiero y emocional, que, en un contexto clínico, se llamaría un ciclo de facilitación con supresión del resentimiento, me dijo que decidir si participar dependía completamente de mí y que no había una respuesta correcta. ¿Qué te dice tu instinto?, preguntó. Mi instinto dice que vaya, dije. Mi instinto también dice que vaya con armadura. Ambas cosas pueden ser ciertas, dijo. Me reuní con mi padre en un restaurante cerca de su casa el 18 de enero, un miércoles. A las 12:30 p.m., él ya estaba allí cuando llegué. Parecía cansado, no el tipo de cansancio teatral destinado a generar simpatía, simplemente genuinamente, silenciosamente cansado, más viejo de lo que recordaba, lo cual sucede cuando miras a alguien con claridad por primera vez en años. No puso excusas por mi madre, dijo. Debí haber dicho algo cuando pasó. Sé que debí haberlo hecho, dijo. No sabía todo. Lo de la tarjeta de crédito, no lo sabía, dijo. Eso no me hace inocente. Dijo 3 cosas seguidas sin pedir perdón, sin desviar la conversación a lo difícil que era la situación para ellos, sin enumerar sus propias quejas. Solo dijo la verdad. Comí mi comida. Escuché. No estoy listo para tener una relación como la que teníamos. Dije. No estoy cerrando una puerta, pero tampoco estoy abriendo la vieja. Él asintió. Pagó el almuerzo. Se fue antes que yo. Me quedé en el restaurante un rato después de que se fuera, con una taza de café que se enfriaba frente a mí, y pensé en lo extraño que es, lo discretamente devastador que es amar a la gente, y al mismo tiempo verla con claridad, sostener ambas cosas a la vez, el amor que es real, y el daño que también lo es, sin dejar que uno borre al otro. La disputa de la tarjeta de crédito se resolvió en su totalidad el 7 de febrero. El crédito provisional se hizo permanente. Recibí una notificación formal del emisor de la tarjeta. Uso indebido del estado de usuario autorizado confirmado. 4,047 acreditados a mi cuenta. Transferí esa cantidad a mis ahorros. Luego le añadí 3 años de pagos de planes telefónicos que había estado sumando informalmente para mi propia claridad. Las suscripciones de streaming, la diferencia del seguro del coche, la aplicación de golf. Según mis propios cálculos cuidadosos y conservadores, había gastado entre $23,000 y $28,000 en mi familia durante 3 años. Gran parte de ello, dinero que no había rastreado porque no había querido ver a cuánto ascendía. Miré ese número por un momento, luego cerré la hoja de cálculo, no porque no importara, sino porque importaba demasiado para seguir mirándolo. Mi hermana me envió un mensaje de texto a finales de febrero, no a través de nuestra madre, su propio teléfono, sus propias palabras. Sé que probablemente no quieres saber de mí. También sé que debí haber dicho algo esa noche y no lo hice.
No tengo una buena excusa para eso. Fui una cobarde. Y también fui una persona que se benefició de lo que hacías por nosotros. Y no quise verlo directamente. Lo siento. Sé que probablemente no es suficiente. Lo leí 2 veces. No respondí de inmediato. Me tomé 3 días. Luego le respondí. Es un comienzo. Dame tiempo. Ella respondió con una palabra. Está bien. Eso fue suficiente por ahora. Es abril. 4 meses desde Navidad. Tengo una nueva tarjeta de crédito con una política de usuario autorizado de $0. He escrito una regla personal que pretendo mantener por el resto de mi vida financiera. Mis ahorros se están acumulando de nuevo de manera constante. Mi apartamento real, el que tiene solo mi nombre en el contrato de arrendamiento, está en silencio por las noches, de una manera que te he empezado a apreciar en lugar de simplemente tolerar. Veo a la doctora Mensa cada 2 jueves. Hablamos de la diferencia entre lealtad y sumisión, de por qué confundí la generosidad financiera con la seguridad emocional, de lo que se siente al reconstruir límites y relaciones donde nunca te enseñaron que estaban permitidos. El informe policial está en una carpeta. No lo he seguido adelante, tampoco lo he cerrado. Eso sigue en mis manos y me siento cómodo dejándolo allí por ahora. Mi madre no se ha acercado directamente desde diciembre, ni una sola vez. Me doy cuenta de que no sé qué hacer con eso. Algunos días se siente como un alivio. Algunos días se siente como pena. La doctora Mensa dice que ambos son precisos y que ninguno anula al otro. Y que esta es la textura específica del tipo de pérdida que no ves venir, porque no sabías que lo que tenías ya era una especie de pérdida. Esto es lo que sé ahora que no sabía hace 4 meses. Puedes amar a la gente y aún así pedirle cuentas. Puedes llorar una relación y aún así negarte a financiar su continuidad. Puedes sentarte en una habitación de hotel la noche de Navidad, comiendo un sándwich club, viendo una película solo y no sentirte feliz exactamente, pero algo estructuralmente cercano a ello. Algo que, bajo las condiciones adecuadas y con suficiente tiempo, podría ser el comienzo de la paz. Pienso mucho en esa entrada, el aire frío, las luces navideñas zumbando por la cuadra, yo en el asiento del conductor con mi teléfono en el regazo, haciendo cancelaciones con la tranquila eficiencia de alguien que finalmente ha decidido que lo que ha estado haciendo no es generosidad, era otra cosa, algo que yo había estado llamando amor porque no tenía una palabra mejor para ello. Ahora tengo una palabra mejor. Era miedo. Miedo a ser el que se detuvo. Miedo a ser el que dijo, esto no está bien. Miedo al silencio que seguiría. El mismo silencio que me siguió por la puerta principal el 25 de diciembre. Y me siguió hasta el 4º piso de un Marriott donde, por primera vez en 3 años, el único nombre en la habitación era el mío. No sé qué pasará después con mi familia. No estoy seguro de que nadie lo sepa. Pero sí sé esto. Dormí mejor esa noche de lo que había dormido en años. Y nadie se sorprendió más por eso que yo.